Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Espero todo vaya bien. En vuestro caso, en el mío no puedo decir lo mismo. Me presento como siempre, mi nombre es Jojo Fernández, grabando otro episodio para Salmorejo Geek Podcast, concretamente el episodio del día, episodio número 156, ¿puede ser? Creo que sí. Hoy es día, ¿qué día es hoy, madre mía? Día 7 de octubre, que siempre digo un mes atrás, del año 2017. Y bueno, hoy vengo con la suerte de culo, igual que ayer. Que me río por no llorar, no por otra cosa, ¿no? Porque cuando te viene una racha mala, te viene una racha mala y no sé, esto que influye, qué elementos son los que influyen en no sé, cómo decirlo, si existe, si no existe, en fin. Yo sé que llevo 2 días de penosos, ¿no? Así que bueno, por eso he puesto hoy una musiquita un poco más relajada, más melancólica, pues para entonar, aunque me ría, porque no puedo evitarlo, pero para entonar la charla de hoy, que no es precisamente alegre. Resulta que, como sabéis, ayer publiqué audio y publiqué post en mi blog sobre que había actualizado el firmware de la Scarlett 2 y 2 para MacOS y ahora no me funciona en Linux, ¿no? Solamente funciona en MacOS y en Windows. Y bueno, diréis, bueno, sí, por lo menos tienes MacOS y Windows pues para usarla. Pero claro, ya no funciona Linux, ¿no? Que era también uno de mis cometidos. Ese fue el primer palo que me llevé ayer. Como no lo había probado hasta ayer, desde que actualicé el firmware, pues no me había dado cuenta hasta ayer. Y hoy el palo ha sido muchísimo más gordo, ¿no? Y un palo de los que no se te olvidan en mucho tiempo. Resulta que esta mañana tenía cuando fui a encender el Mac Mini, que es el que está conectado en este momento, pues no tardó más de lo normal, más de lo corriente. El Mac Mini tiene un SSD, es decir, que inicia muy rápido. Y como segundo disco duro tiene un HDD, un disco duro mecánico, el que traía de fábrica. Este Mac Mini es del 2012, late 2012. Entonces, esta mañana tardó más de lo corriente, se quedó parado en la pantalla de carga. Y cuando cargó, yo escuchaba un ruidito, un martilleo, un clac, 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 clac. Miré por aquí, miré por allí, a ver qué es. Miré todo a mi alrededor y hasta que me di cuenta que era el Mac. Lo revisé de arriba abajo, clac, 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 y ya me di cuenta de que en el escritorio no tenía montada la partición de datos, porque yo tengo en el Mac Mini 2 discos, un SSD, un 850 Evo de Samsung para el sistema únicamente, ahí solamente tengo el sistema operativo, y el disco duro mecánico, el que traía de 1 terabyte, pues lo tengo solamente para datos, para meter fondo de pantalla, música, vídeos que me bajo de YouTube, vídeos tutoriales que yo hago, mi podcast, sintonías, ISOs que me voy bajando de Linux para probar, etcétera, etcétera, etcétera. Así todo lo que vamos guardando ahí. Por suerte no tenía nada personal, es decir, yo no suelo guardar cosas personales mías, es decir, documentos míos personales, fotografías personales, contraseñas personales. No suelo guardar nada ni en el ordenador, ni en el móvil, ni en nubes, en ningún sitio. No soy de ese estilo. Entonces, ¿qué pasa? Digo, que no me reconoce el disco duro mecánico de 1 terabyte MacOS. Digo, ay, madre mía. Entonces, tengo otro disco duro externo, de estos que compras ya, un disco duro USB externo, marca Toshiba creo, que ahí tengo muchas cosas como backup de lo que tenía en el Mac, pero algunas otras no por pereza, por no tenerlas repetidas.
Y entonces pues digo, bueno, voy a abrir el Mac Mini a ver si es un problema del cable. El cable ese plano que pincha el disco duro al placa base, no sé cómo se llama ahora mismo, un cable flat o no sé, o algo parecido. A ver si fuera eso, ¿no? Porque yo este Mac Mini lo actualicé yo, es decir, venía con un disco duro mecánico solamente el del terabyte, un disco lento a 5400 RPM. Le puse el SSD, yo mismo lo abrí mediante un tutorial en vídeo de YouTube. Le puse el SSD, le dejé el HDD como secundario y etcétera, y así lo he estado usando. Y ya tenía experiencia de abrir el Mac Mini, que es muy costoso y se va bastante tiempo porque viene todo muy comprimido. Apple comprime todos sus equipos al máximo para que no le metan mano. Por suerte, este del 2012 aún, el modelo este es el último al que se podía meter mano y un segundo disco duro de forma manual. Los modernos ya vienen prácticamente todo soldado de placa base. Y abrí el Mac Mini, quité todo, vi que parecía que me dio la impresión, pero ya no lo sé, de que el cable flat ese que conecta el disco duro a la placa base del Mac Mini estaba un poquito movidito o salido. Se lo volví a meter, lo ajusté bien, cerré nuevamente, volví a montar el Mac Mini todas las piezas, cerré la tapa, lo enchufé y nuevamente el clac, 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 clac. Y digo, madre mía, nada. ¿Qué haces? Vuelves a quitar todo, buscas en Google manuales por aquí, manuales por allí, esto pasa por aquí, esto pasa por allí, esto está muerto, descansa en paz, etcétera. Y nada, pues entonces lo que he hecho es, me acordé de que tenía otro disco duro de mi portátil Acer Aspire de 1 terabyte también. El que traía el Acer Aspire de fábrica, se lo quité cuando le metí Linux, le metí un SSD. Actualmente el Acer Aspire tiene Antergos, pero tiene un SSD, otro 850 Evo de Kingston que le compré. Al principio lo mantuve con los dos discos duros, SSD para sistema y el disco mecánico para datos, pero al final le quité el disco mecánico, lo guardé, lo formateé y le dejé solamente al Acer Aspire el SSD de Samsung. Me acordé, entonces le he metido este disco duro de 1 terabyte que es marca Western Digital al Mac Mini. Tuve que abrirlo nuevamente, despiezarlo nuevamente, meterle el disco duro mecánico, cerrarlo nuevamente, es decir, volverlo a montar nuevamente, que es muy trabajoso un Mac Mini. Cerrarlo y funciona. No hace clac, clac, clac. Entonces el disco duro, que está casi muerto, ya muerto del todo prácticamente, lo he formateado en el formato de archivos de Apple, HFS. Y ahora mismo pues lo tengo en blanco con 4 cositas que he metido. Tengo un terabyte como tenía el anterior, que también era de 1 terabyte. Pero el anterior, el que traía de fábrica de Apple, creo que es Hitachi, pues tenía de esos 1 terabyte. Tenía como 300 y pico, 350 gigas ocupados. No soy persona de acumular mucho, ¿no? Quitando las ISOs que me voy bajando. Voy borrando las más viejas para tampoco acumular mucho, etcétera, etcétera. Como ya no me bajo música, ni me bajo película, ni me bajo nada, pues no soy de acumular mucho. Es decir, que 1 terabyte seguramente no lo llenaría yo en la vida. Pero he visto algún manual que otro en YouTube. Abrí el disco duro, que eso es de la moto, hoy también. Os digo yo que ayer salió el de la moto, hoy ha vuelto a salir el de la moto. Os digo yo que está escuchando donde sea, que tiene un sexto sentido, y cuando yo grabo pasa el tío de la moto, pues ahí está otra vez. Madre mía. Bueno, he visto algún que otro tutorial en YouTube de cuando hace clac, 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 qué hacer. Lo he seguido, he abierto el disco duro, cosa que no debéis hacer nunca jamás en la vida. Con mucho cuidado, protección, para que no salpicarle saliva, para que no le entre polvo en un sitio muy cerrado, sin tocarlo con las manos, es decir, todo muy cuidadosamente. He hecho como he visto los vídeos y nada, sigue haciendo clac, 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 clac. Lo he cerrado y también buscando en internet
he visto otros que dicen que congelando el disco duro, ojo, congelando, y en sitios serios, no en sitios de broma, ¿no? Que congelando el disco duro se puede recuperar cosas en discos duros dañados. No sé si el daño que tiene el mío exactamente va a funcionar o no. Porque al parecer los discos duros con la calor pues se expande, los materiales, los metales se expanden con la calor y se pueden deformar con el tiempo. Y este verano ha sido muy, muy, muy caluroso aquí en Andalucía. Entonces dicen que si se congelan, se vuelven los materiales metálicos, se vuelven a contraer. Y a lo mejor congelando el disco duro hay que tenerlo de unas 8 a 12 horas en el congelador, como si fuera un polo de limón. Eso sí, bien protegido en una bolsa aislada o 2 o 3 bolsas de plástico para que no le entre humedad. Por supuesto que como le entre humedad al circuito electrónico, adiós amigo. Pues congelándolo a lo mejor no es que vaya a revivir, pero te puede funcionar para un rato y salvar aquellos datos que quieras salvar. Así que, como último recurso, he metido el disco duro herméticamente en 3 bolsas de plástico y lo he metido en el congelador. Ahí está ahora mismo junto a los pollos asados. Los pollos asados no, los pollos crudos congelándose a la bolsa de hielo. Ahí está congelándose. Esta noche antes de acostarme lo sacaré congelado y hay que enchufarlo en frío y a ver si funciona. Si funciona durante un rato puedo sacar información, pues mejor, ¿no? ¿Qué tenía en este disco duro de 1 terabyte secundario, disco duro mecánico? Pues no lo recuerdo del todo, porque yo empiezo a guardar cosas, pero luego no recuerdo, es decir, por carpetas. Hago una carpeta ISO y empiezo a meter la ISO Ubuntu, de Antarcos, de no sé qué, no sé cuánto, pum. Pues entonces tenía documentos, tenía manuales, tutoriales de Audacity en vídeo que iba bajando de YouTube, tutoriales escritos en texto, software para Mac que me iba bajando, vídeos de YouTube musicales que me iba bajando, mis vídeos propios que yo subo a YouTube, mis videotutoriales, todos ahí también, mi podcast es decir, mis archivos de audio, los podcasts, todos los que llevo hasta ahora en todos mis podcasts. Sintonías de los podcasts, música libre de los podcasts. ¿Qué más tenía? Fondos de pantalla. Tenía programas de pago, cuál estoy pagando una licencia, pero tenía guardado por ahí todo la información, ¿no? Por si formateaba, pues para volver a meter mi información y que me detectaran que yo he pagado ese programa. ¿Qué más tenía? Tenía vídeos, también tenía vídeos de toda clase prácticamente, musicales, de tutoriales que no son míos, los míos propios y muchas cosas más que no consigo recordar. Pero lo que más me va a doler y lo que más ya de hecho me está doliendo, lo que más me dolió y me ha dolido es la música, porque tenía mis tiempos de torrent, en mis tiempos de Mule, en mis tiempos, me bajaba mucha música de los años 50, años 60, 70, 80. Tenía una colección de 200 y pico gigas de música antigua de aquellas décadas que a mí me encantaba. A lo mejor tenía alguna que otra repetida, no digo que no, pero ahí estaba. Música de las décadas 50, 60, 70, 80, 90, 2000, música actual. Música dance, deep house, música folclórica, música pop, música rock. Música española, música extranjera, y yo sin música no puedo vivir, y eso es lo que me va a matar, ¿no? 200 y pico gigas de música, de archivos MP3 que tenía guardados, porque en el disco duro externo USB tengo alguna, pero no la llegué a pasar toda por pereza, ¿no? Por no tenerlo repetido en varios sitios. Aunque un disco duro externo USB es para eso, para un backup. Es decir, que es para tenerlo repetido, porque es una copia de seguridad. Pero bueno. Así que he perdido cosas que no consigo recordar. No serán importantes, porque como ya os dije al principio, no suelo guardar información personal. Y he perdido mucha música, que es lo que más me va a doler. La música libre, pues vas a FMA, a Free Music Archive, te vuelves a bajar para los podcasts y no pasa nada.
pero esa música de los años 50, 60, 70, discografías completas, de Daft Punk, Michael Jackson, Pink Floyd, Queen, etcétera, 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 porrón de discografías completas, todo eso lo he perdido y yo no me voy a bajar todo eso nuevamente. Hace muchísimos años que no me dedico a bajarme música, ya ni sé los sitios para bajarse este tipo de música, además que ya no me dedico a eso. Hace tiempo que escucho solamente streaming, estoy suscrito a Apple Music y cuando quiero escuchar algo, como pago mi suscripción, pues lo busco en Apple Music y lo escucho. Spotify también, lo tengo gratis, bueno, me trago los anuncios y ya está. Pero que ya no me bajo nada, absolutamente nada. Solamente la única música que me bajo a día de hoy es la de, para los podcasts, la música libre del portal FMA, ¿no? Y bueno, ¿qué querés que os diga? Que cuando te pasa esto, realmente es un palo gordo, ¿no? Yo a unas últimas no era nada, digamos, de valor importantísimo, ¿no? Si esto le pasa a alguien con fotografías familiares de sus hijos, sus padres, sus abuelos, etcétera, de décadas de fotografías, pues es mucho más grave que lo mío, ¿no? Lo mío son cosas que se pueden reemplazar y que algunas ya las tenía ahí tantísimos años que no la borraba porque por pereza, ¿no? Pero sí que es un palo, ¿no? Es un palo porque son muchos gigas de información. Y bueno, he preguntado por ahí, me han aconsejado, me han dicho que hay sitios, empresas que recuperan información que es muy costosa, 1.000 euros. A 1.000 euros no voy a pagar yo por recuperar fondo de pantalla y música, ¿no? O ISOs que te puede bajar nuevamente. Es decir, realmente lo que no te puedes bajar es esa música antigua, ¿no? Que ya no hay donde encontrarla. Pero no voy a pagar una empresa de rescate de datos. He mirado software, pero tampoco. Y algunos programas, no, tampoco estoy por la labor de decir, este programa te recupera, vale tanto, pero puedes piratear. No, en absoluto. Yo hace muchísimos años que no pirateo ningún software y estoy en contra. Si quieres algo, págalo, y si no, pues no lo uses y punto. Y ya como última instancia, como dije antes, he metido el disco duro en el congelador, que esto parece cosa de hechiceros, del curandero del pueblo. Mete el disco en el congelador y luego lo sacas a ver si sirve. Y bueno, y como último recurso haré eso. Y si puedo recuperar, me iré directamente por la música esa antigua si vuelve a funcionar. Pero me da que no, porque es que no lo detecta el sistema operativo. Es decir, enchufas he sacado el disco duro interno, lo he metido en una cajita, un adaptador de estos para matar los discos estos. Lo he enchufado y pasa exactamente igual que pasa cuando está enchufado internamente. No lo detecta el sistema operativo. No lo he enchufado en Linux ni en Windows. El disco está en un formato de archivos de Apple HFS Plus. No sé, Windows no va a leer ese formato, no va a leer el disco, por supuesto. Y Linux, pues posiblemente, no sé, si MacOS no lo detecta, pudiera ser también de la controladora SATA, ¿no? Quién sabe. Pero si al menos lo detectara, el disco duro hiciera ruidos y lo detectara, podrías usar alguna herramienta para intentar arreglar el disco. Pero si es tema de cabezales o tema de los cilindros, entonces ya es mucho más serio, ¿no? Y reemplazar esas cosas tienes que ir a una empresa especializada, como dije antes, etcétera, etcétera, etcétera. Y por cosas que yo tenga guardadas que son realmente reemplazables, lo único así que me va a doler más es la música antigua, pues no merece la pena, ¿no? Porque no es información personal, familiar o al que se le tenga un apego familiar bastante grande. Así que nada, esta noche, antes de acostarme, cuando lleve ya 6-7 horas en el congelador, lo sacaré congelado, lo enchufaré en el disco duro externo, lo enchufaré al MacOS, a ver si es cierto lo que dicen en internet y que sirva para mi caso, del clac, 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 y si funciona, aunque sea un par de horas o 3 mientras que se descongela y funciona para sacar cosas, pues lo intentaré sacar. Si funciona, os avisaré
haré un post o haré lo que sea. Y ya está. Y si no funciona, pues toca aguantarse. Y lo que tengo en el disco duro externo se ve bien, y lo que no tengo, pues aguantarse. Y bueno, con esto vemos la importancia de las nubes. De las nubes, ¿no? Porque las nubes, aunque son los ordenadores de otros, las nubes profesionales, las que nos ofrecen en grandes empresas, pues a última hora, en caso de estos desastres, ellos siempre tienen un backup sobre el backup sobre el backup. Es decir, que nunca se te va a perder nada. Tiene que haber una guerra mundial nuclear o lo que sea, ¿no? Pero bueno, también os digo que es la primera vez que me pasa en mi vida que se me muera un disco duro de esta manera. Jamás me había pasado. La primera vez, y ha sido en el disco duro del Mac Mini del 2012. Estamos a 2017 ya prácticamente acabando. Es decir, que ha aguantado sus años, ¿no? Ahora le he puesto el Western Digital del Acer Aspire, que también es de 1 TB. A ver lo que aguanta. Si aguanta otros 5, 6, 7 años, pues mejor. Y nada más. Espero que a vosotros no os pase. Y que tengáis toda vuestra información siempre a salvo. Yoyo308 en Twitter. Podéis encontrarme en salmorejogeek.com. Salmorejo Geek y Salmorejo Geek Audios, mis dos canales en Telegram. Y nos estaríamos escuchando o viendo en un siguiente audio, en un siguiente vídeo o leyendo en un siguiente post en Salmorejo Geek.